¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Son dos los proyectos que buscan permitir un segundo retiro del 10% que caminan en paralelo, aunque con diferencias en la forma y posiblemente en el resultado. El gobierno busca impulsar su iniciativa y ya pidió que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la reforma que empuja la oposición. ¿Qué pasaría si ambas son aprobadas por el Congreso? Lo vemos en la nota de Jaime Quesada. Pocas veces el Congreso estuvo enfrentado a dos opciones y al mismo tiempo. El segundo retiro del 10% tiene dos caminos. Uno es la reforma constitucional impulsada por la oposición y el otro, el proyecto de ley que el gobierno puso sobre la mesa. He visto buena disposición no solo en parlamentarios oficialistas, sino también en parlamentarios de oposición. Dicen en el oficialismo, pero esta fue la respuesta. El gobierno quiere establecer un 10% fraudulento, que no es de mentira. Si el retiro es voluntario, no se le pueden poner condicionamientos. Lamentamos que el gobierno no tome conciencia de lo que estamos viviendo. La reforma constitucional impulsada por la oposición ya completó su primer trámite en la Cámara de Diputados. Fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado y este miércoles se votará en la sala. Si se agregan modificaciones, tendrá que ser votada nuevamente por los diputados. Si no, podría quedar lista para ser promulgada, aunque a la espera del fallo del Tribunal Constitucional. Si se decreta como un proyecto inconstitucional, ese proyecto no puede transformarse en ley aunque el Congreso le dé la tramitación correspondiente, aunque se vote. Eso significa que el proyecto probablemente terminaría archivado y no va a continuar con su tramitación. Y esa alternativa provocó que una de las autoras de ese proyecto se mostrara disponible a ceder en la negociación. Le propongo al gobierno que estudiemos la posibilidad de que no haya más retiros después de este, que sea entregado antes de Navidad. Mientras el proyecto del gobierno está en su primer trámite, siendo revisado por las comisiones de Hacienda y Trabajo en el Senado. Después debe ser aprobado por la Sala y luego repetir esos pasos en la Cámara Baja. También, de no haber modificaciones, podría ser promulgado. Los senadores oficialistas que pidieron al gobierno entrar al debate con un proyecto fueron claros este lunes. Van por las dos iniciativas. Mi voto está comprometido para los dos proyectos de ley. Si me preguntas a mí, yo voy a votar los dos proyectos favorablemente. Como está la situación, votaríamos a favor de los dos proyectos. Y yo por lo menos voy a votar a favor de los dos, esperando que el proyecto del gobierno se arregle en la comisión y sea más simple y hay que sacarle varias cosas. Y esa fue la discusión que comenzó este lunes y continuará el martes, una instancia donde el oficialismo espera que se quiten prácticamente todos los requisitos para el retiro, con excepción de que las altas rentas paguen impuesto. Cada vez que uno viene al Congreso, al Parlamento, como su nombre indica, es para parlamentar, es para debatir, es para recoger los puntos de vista, y eso es lo que hace una comisión, eso es lo que hace la democracia y en eso es lo que estamos. Pero, ¿qué pasaría si ambos proyectos llegan a puerto y no se declara la inconstitucionalidad de la iniciativa de la oposición? En ese caso, el presidente puede ejercer la atribución del veto presidencial respecto de alguno de ellos para justamente transformar solamente en ley a uno de los dos proyectos que le parezca mejor. Este miércoles será un día clave cuando la Sala del Senado se pronuncie respecto a la reforma constitucional y eventualmente se vote también la propuesta del gobierno, ambas con el objetivo de permitir un segundo retiro de los ahorros tradicionales. Bueno, ya lo veíamos, el punto que generó controversia y reacciones de toda naturaleza en esta jornada fue la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué podría ocurrir allí? Bueno, el siguiente paso, una vez recibido el requerimiento, es que el TC analice la presentación y declare si esta es admisible o no. Luego de eso, la pregunta que surge de inmediato es ¿cuándo podría declarar esa admisibilidad? Por ahora no existe una fecha determinada, pero la sesión podría ocurrir esta semana si los miembros del TC así lo determinan. Si se declara admisible este requerimiento, hay un plazo de 5 días para que el Congreso y el Gobierno contesten y se desarrollen ahí los alegatos. La interrogante se espera respuesta es ¿cuándo podríamos conocer el fallo definitivo que determine el futuro del proyecto presentado por la oposición? Bueno, la normativa establece 10 días de plazo para que el TC dicte una sentencia, pero esta misma norma permite una prórroga de otros 10 días si es que así se considera necesario. En resumen, el Tribunal Constitucional puede fallar como plazo máximo 20 días después de declarada la admisibilidad, una opción que tomó el gobierno y despertó la ola de críticas. La moneda fue tajante y afirmó que solo se busca un mecanismo legal porque el segundo retiro va sí o sí. Que el retiro del 10% va sí o sí. Va a haber un segundo retiro del 10%. El gobierno no estará en contra de que las personas puedan retirar su plata. Sin embargo, el retiro del 10% no.
va a ir igual. Lo dijo en todos los tonos y en innumerables ocasiones. Idea fuerza del gobierno tras recurrir al Tribunal Constitucional por el segundo retiro del 10%. La Moneda, en bloque, afirmó que está de acuerdo con que las personas puedan acceder a ese dinero, pero no bajo el mecanismo ideado por los promotores del proyecto de la oposición. Se promueve un nuevo retiro en base a un proyecto que se salta las reglas y que configura una trampa constitucional. Es un modus operandi. Por ello es que ingresamos un proyecto que permite que el retiro sea legal, que lo haga la gente que realmente lo necesita y se corrija una gran injusticia social del anterior retiro, como fue eximir de impuestos a las personas de mayores ingresos. El gobierno, así, diferenció su iniciativa con la promovida por Pamela Giles, postura que difiere con el actuar del Ejecutivo, que acompañó al primer retiro del 10%. Entonces, ¿por qué no fueron igual al Tribunal Constitucional con el primer 10%? Sí, ¿Se vulneró al principio? Mira, es una pregunta que se nos ha hecho, pero en ese momento había una situación muy cuesta arriba en el país. Estábamos en la mitad de la pandemia. Había una cosa humana y social muy devastadora. Despliegue del gobierno para explicar su decisión, una que molestó a la oposición. Por esto, sus bancadas en el Congreso aprobaron que la Cámara de Diputados defienda institucionalmente su proyecto ante el TC. A defender nuestra reforma constitucional y asegurar el segundo 10% antes de Navidad. Este proyecto fue declarado admisible en la Cámara de Diputados y aprobado de forma transversal por 130 diputados. Por lo tanto, lo que corresponde es defender nuestro trabajo frente a esta arremetida. Estamos de acuerdo con que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional. Así vamos a poder dirimir esta nebulosa de las normas transitorias versus si es o no es exclusivamente el Ejecutivo quien tiene esta facultad. Desde la oposición han rechazado de forma transversal la decisión del gobierno de ir al TC e incluso algunos han ido más allá. Piden que se adelanten las elecciones presidenciales. La crisis de gobernabilidad que está viviendo el país ya no da para más. Cada día es peor. Ahora pretender profitar de la angustia de las familias chilenas con este retiro del 10% de Piñera no es aceptable. Hay que adelantar las elecciones. No hay alternativa. Yo no creo que ese tipo de cosas pueden hacerse a raíz de una determinada situación. Me parece que sea muy razonable realmente. Yo soy partidario que el proceso constituyente y el proceso político siga su curso. Así se destruyen los países, cuando hay personas que se sienten más allá del bien y del mal y que son los únicos que importan y desprecian a quien pueda pensar distinto y se saltan las reglas. Esto es básicamente tan patente antidemócrata. El gobierno insiste que el proyecto de la oposición no respetaría la actual legislación, lo que sí haría la iniciativa presentada por ellos, una que asegura por última vez un nuevo retiro y que terminaría con la fórmula que han criticado, la que buscaría, bajo reformas transitorias, redactar, según dicen, una constitución paralela. Harto tema para desmenuzar y es por eso que estamos con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, pues muy buenas noches. Partamos por lo que acabamos de ver y que te dice relación con esta polémica que se ha armado a propósito de la decisión del Gobierno de llevar este proyecto aprobado ya en la Cámara y que va a ser votado el miércoles en el Senado del segundo retiro del 10% al Tribunal Constitucional. ¿Llegó tarde el Gobierno? ¿Encrispa los ánimos? A ver, en primer lugar, para dejarlo muy claro y para tranquilidad de todas las personas que nos están viendo, retiro o segundo retiro de 10% va sí o sí. Nosotros lo que estamos planteando es que ese retiro tiene que ser de manera legal, tiene que ser además acotado a las personas que más lo necesitan y en tercer lugar, aquellas personas que tienen altas rentas tienen que pagar los impuestos correspondientes. Porque de lo contrario serían $1.000 millones que irían en beneficio de las personas con las más altas rentas. Por eso que presentamos ese proyecto nosotros en el Senado para hacerlo legal. Y el otro decidimos ir al Tribunal Constitucional porque la primera vez que se hizo un retiro nos dijeron que era por una única vez, excepcionalísimo y que no iba a haber otro. Y después presentaron un segundo y han presentado otros 10 proyectos en el mismo sentido, es decir, a través de transitorios de la Constitución, establecer casi que una Constitución paralela. Eso es una trampa a la Constitución, es una trampa a las reglas. Ministro, perdón, y si el primer retiro no fue inconstitucional o al menos el gobierno no recurrió al 13, ¿por qué este sí? ¿Y por qué el gobierno termina de alguna manera subiéndose al carro del 10% cuando ha dicho, el ministro Brena estaba acá en este estudio diciendo una y mil veces que esto desde el punto de vista técnico es una mala decisión, pero el gobierno finalmente llega a lo mismo, a proponer un segundo retiro del 10%? A ver, dos cosas. Entonces, el primer retiro podía no ser inconstitucional toda vez que era por una única vez. Pero ahora se transformó esta lógica de saltarse la Constitución,
de hacer una trampa constitucional, una ilusión constitucional en un modus operandi. Entonces, por eso tenemos 11 en total. O sea, solo para dejarlo claro, ¿el primer retiro fue constitucional, de acuerdo usted? El primer proyecto tenía discusión entre los abogados constitucionalistas si estaba bien o no, toda vez que ¿de acuerdo al gobierno? El quórum que se exigió en ese momento era de 3/5, pero más que meternos en el detalle, al final se hizo y era una circunstancia en el país que era distinto. En esta se ha ocupado esta fórmula para eludir la Constitución. O sea, si alguien quiere, por ejemplo, que el Congreso tenga la posibilidad de presentar proyectos con gasto, bueno, tiene que modificar la Constitución en esa parte y no hacer una trampa para decir que está haciendo otra cosa para finalmente quitarle un poder al Ejecutivo, que es, por ejemplo, presentar proyectos que significan gasto, segundo los que tengan que ver con seguridad social. Entonces, nosotros presentamos un proyecto de retiro de 10% para que vaya sí o sí, pero queremos que sea legal, que sea más acotado y que no produzca el mismo daño que produce el otro. Solo como ejemplo, el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados significa un mayor costo para el Estado de 3.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares van en mayores pensiones básicas solidarias, porque habrían 4 millones de personas sin fondos de ahorro, y 1.000 millones de dólares para las personas de más altos ingresos porque no pagarían esos impuestos, lo cual nos parece lo más contradictorio que hay en el momento que estamos viendo en el país. Ministro, pero si el gobierno finalmente iba a presentar un proyecto de retiro del 10%, insisto en el punto que ha dicho el mismo gobierno que es una mala idea y que está en desacuerdo, ¿no es una medida reactiva llegar después de que se presente este segundo proyecto por parte de la diputada Pamela Giles y recurrir al Tribunal Constitucional sabiendo lo que eso puede generar desde el punto de vista del clima político? Porque si van a terminar en lo mismo con algunas diferencias técnicas como el tope, como si se tributa o no, si se tiene que devolver o no, pero el gobierno iba a proponer el 10%, ¿no era mejor hacerlo antes de manera y no de manera reactiva? Llegar después de... Nosotros propusimos hacer esta discusión en la Cámara de Diputados, sin embargo los mismos diputados nos dijeron que lo hiciéramos en el Senado para que estuviera vinculado también con la conversación de verdad, de fondo, que es cómo mejoramos nuestro sistema de pensiones. Pero después de que aparece el proyecto en la Cámara. Después de que había aparecido... Por eso digo, si el gobierno lo iba a terminar haciendo, ¿por qué no hacerlo antes? Previendo el escenario. Pero lo que pasa en eso, Iván, es que cuando te dice, mira, es como una frase típica que ocupa la oposición, de que es tardío e insuficiente. Entonces, hoy día es casi impopular decir que otros organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, cuando miran lo que ha hecho Chile para la ayuda en esta red de protección social, que ha sido, entre otras cosas, el IFE, el bono de clase media, el bono COVID, la entrega de las canastas de alimentos, que ha llegado a 14 millones de personas. Y nosotros hemos hecho un paquete fiscal importante, son 12.000 millones de dólares. Pero es imposible competir con 18.000 millones de dólares que fue el primer retiro. O con este otro segundo retiro, tal como estaría, que sería una transferencia además o un beneficio a las personas de más altos ingresos por 1.000 millones de dólares. Eso no está bien. ¿Usted comparte que es un regalo del Estado, como dijo la ministra Saldívar? No, lo que ocurre es que son plata de los contribuyentes, son plata de las personas. Pero ojo, que es plata de las personas que no pagaron impuestos. Porque cuando uno le cobran los impuestos por los ingresos, se deduce lo que va a la AFP. Pero no es que el Estado esté regalándole plata. No es que esté regalando, sino que no se cobra un impuesto, que significa para el Estado 1.000 millones de dólares. Y por supuesto que eso no está bien. Además, si es que esa misma plata después de ingresar a una APB, le regalas, o sea, más que le regalas, sería por dos, un subsidio por 2 veces. Y eso no está bien. Eso fue parte del primer retiro y nos parece que es inadecuado. Entonces, de nuevo, el retiro va sí o sí, pero tiene que ser con ciertos bordes. ¿Cuáles son ellos? A nosotros nos parece, tal como está el proyecto hoy día, porque mañana se van a cambiar algunas cosas de todas formas, tal como está, el 96% de los chilenos podría acceder a él. ¿Y va a terminar pareciéndose mucho al proyecto de la diputada Giles? Probablemente, ¿no? Es muy probable que termine pareciéndose harto al otro, pero nosotros queríamos también hacer el punto de que la manera de mejorar las pensiones en el futuro no es estar sacando ahorro. Si el proyecto que nosotros presentamos a la Cámara de Diputados y se aprobó en su momento de reforma a las pensiones, si hubiese ya estado en vigencia, habríamos mejorado a 800.000 personas sus pensiones, particularmente clase media y mujeres. Entonces, nos interesa ir a ese tema de fondo y ahí la senadora Goich y el senador Letelier están contribuyendo a que podamos llegar a ese acuerdo. Así que ojalá que la próxima noticia que tengamos, más allá del retiro del 10%, sea que llegamos a un buen acuerdo en materia de pensiones, que es lo que realmente quieren los chilenos. Mucha gente la está viendo a esta hora de la noche y se pregunta si esto es efectivamente un retiro, el proyecto del gobierno, o es un autopréstamo, porque la gente tendría que devolverlo. ¿El gobierno está dispuesto a transar en eso? Porque entiendo que estarán dispuestos a transar en el monto, estarán dispuestos a transar en el tope, sí, a lo mejor en los plazos. Sí, por supuesto. A ver, los plazos... Es decir, cuándo esto se entrega depende de los senadores en la discusión que van a tener el día de mañana. Lo mismo con respecto a restituir, digamos, lo que se sacó del fondo de pensiones. Nosotros sí queremos hacer el punto de que si mañana queremos tener pensiones que sean dignas, que sean buenas, estar sacando los fondos, obviamente que no contribuye a esa misma señal. O sea, este no es un retiro, es un autopréstamo. No es un autopréstamo, sino que es una manera de hacer un retiro excepcional dadas las condiciones que estamos viendo. Pero tengo que devolverlo. Pero eso es algo que, por supuesto, se va a discutir mañana. Y si mañana se saca esa parte
y por tanto que sea voluntario la restitución de esos fondos, bueno, está bien, así seguirá el proyecto. ¿Y están dispuestos a hacer eso el gobierno? Nosotros estamos disponibles a negociar esos puntos. Pero ¿Y en lo que sea tributable? Lo que no sea tributable nos parece que no es algo que sea adecuado en el momento que está viviendo el país. Porque si no es tributable, como decíamos, serían $1.000 millones para las personas de más altos ingresos. Y eso no está bien, especialmente cuando nuestro foco tiene que estar puesto en las personas más vulnerables y la clase media. Entonces, para ellos es donde nosotros queremos hacer todos los esfuerzos y establecer una exención tributaria. Para las altas rentas simplemente no se corresponde con el Chile de hoy. Ministro, yo le decía al comienzo de la entrevista que probablemente recurrir al Tribunal Constitucional va a crispar más todavía los ánimos políticos. Hay voces desde la oposición, le cito concretamente al senador Guillé, que dice que el país no resiste 16 meses más con Sebastián Piñera y están pidiendo elecciones anticipadas, están pidiendo una serie de medidas para terminar anticipadamente el periodo de gobierno del presidente Piñera. Primero, ¿qué le parece llegar a ese punto? A ver, yo creo, Iván, que lo que no resiste el país es que hayan personas antidemocráticas que no quieran seguir las reglas, que quieran transgredirlas de forma permanente y no estén disponibles a renunciar a la violencia como un método de acción política. ¿Como por ejemplo quién? La democracia tiene básicamente esas dos condiciones básicas. Uno, que tú tienes que seguir las reglas y la manera de resolver las discrepancias es a través de votaciones y no a través de la fuerza. No a través de las amenazas, como hemos visto lamentablemente a partir de redes sociales y otros, de la lógica de la funa, de cancelar la diferencia. Lamentablemente hemos visto algunos que hacen eso. Por de pronto, el Partido Comunista estuvo en contra del acuerdo del 15 de noviembre, estuvo en contra del plebiscito, estuvo en contra de que se pusiera en votación ese mismo proceso, luego ahora quiere cambiar las reglas después de que 7,5 millones de chilenos votaron porque hubiese una constituyente con ciertas condiciones. Pero eso obviamente por ejemplo, es lo un que espíritu... dice el senador Guillé, que dice el país no resiste más 16 meses con el presidente Piñera. Quiero ir a lo mismo, porque en el fondo eso es un espíritu poco democrático. Cuando hay alguien que quiere transgredir las reglas de manera sistemática, cuando alguien que quiere hacerle trampa a la Constitución de manera sistemática y que quiere presionar por la fuerza a hacer cosas, es una actitud muy poco democrática. Y cuando hay un senador que fue candidato presidencial y desconoce hoy día los resultados de esa elección presidencial, significa que hay muy poco aprecio por la democracia. Nosotros lo que esperamos en estos 16 meses que nos queda es que tenemos desafíos gigantescos como el país. Primero, salir de la pandemia. Todavía no ha terminado ella y recién en marzo se están esperando de que pueda llegar la vacuna y otra. Y además podemos tener una segunda ola, para lo cual nosotros sí estamos preparados y si es necesario activar de nuevo un IFE, ahí lo vamos a tener. Segundo, necesitamos también recuperar los empleos que se han perdido. Son 2 millones de trabajos que se perdieron. Y tercero, tenemos una serie de elecciones que vienen en adelante que son clave, más la agenda legislativa de reforma a las pensiones, de reforma a materias de seguridad, reforma a carabinero. Entonces, tenemos mucho por delante y aquellos que simplemente no creen en la democracia o más bien creen en la lógica del odio, de la división, al menos no van a tener eco en el gobierno. Nosotros creemos en el diálogo, en la razón, creemos en la democracia, creemos en las instituciones. Ministro, apelo a su trayectoria de diputado. Viéndolo ahora como ministro, ¿qué le parece la esfera de influencia, el protagonismo y lo gravitante que ha sido una figura como Pamela Giles, que logra aglutinar a parlamentarios de su sector y que incluso hace que el gobierno, por reacción, termine presentando un proyecto paralelo al de ella? Usted fue diputado. ¿Qué le parece el peso y lo gravitante que ha terminado siendo el manejo de redes sociales y todo lo que hace? No hay ninguna duda de que la diputada Giles ha sido muy hábil en la forma en que ha presentado los distintos proyectos. Y yo creo que la clave es que en una sociedad... ¿Obligó al gobierno a este segundo proyecto? No, más que obligar, nosotros obviamente esto fue algo que se aprobó por harta votación en la Cámara de Diputados. Nosotros insistimos en que nos parece que es una medida que es inadecuada para las pensiones de futuro, pero resolvimos presentar un proyecto de retiro del 10% porque queremos que vaya sí o sí, pero que sea acotado, que vaya para aquellos que más lo necesitan, que es lo que han dicho además las personas que han promovido esta idea, y que aquellas personas que tienen las más altas rentas paguen los impuestos. Entonces, sí me parece que hay que hacer una reflexión también de que no es posible que haya parlamentarios que cambien de opinión según lo que dicen las redes sociales o no, según la cantidad de trending topics o de likes que tengan en Twitter. Hay algunos que tienen muchos seguidores en Twitter, pero en verdad son seguidores de sus seguidores. No se atreven a, con convicción, decir realmente qué es lo que piensan. Y lo dicen en los pasillos, lo dicen para callado, pero no lo dicen en público. Eso le hace mal al debate parlamentario, le hace mal al debate de la democracia. Porque si no soy capaz de expresar mis ideas en público, por miedo a que me funen, a que me amenacen, a que circulen mis datos, a que me cancelen en la opinión pública, significa que le estamos haciendo daño a la esencia misma de la democracia liberal. Y esa hay que defenderla todos los días. Y hay gente que no cree en ella, que cree en la lógica de la violencia. Nosotros creemos en la lógica del respeto a la dignidad, de la justicia, de la libertad, y ahí es donde vamos a seguir insistiendo. Entonces, la diputada tiene todo el mérito y todo el juicio, digamos, para hacer propuestas. Lo que sí no puede hacer es fomentar la lógica más bien de la violencia, la lógica de la división. ¿Pero lo está haciendo?
¿Ah? ¿Lo está haciendo? Hay algunos mensajes que ella ha dado que me parece que son completamente inadecuados a una sociedad democrática, como burlarse de las personas de edad, como burlarse de otras personas que no piensan como ella. Eso no parece adecuado. Sí parece adecuado que ella presente sus ideas y eso es perfectamente legítimo y lo ha hecho bien. Por algo es que se han aprobado una serie de proyectos y ella ha subido en las encuestas. Entonces, restarle mérito sería absurdo. Y por supuesto que hay que escuchar las propuestas que ella está haciendo. A mí me gusta más que hacer un ataque personal, que me carga más bien la lógica del ataque personal, como otras sí hacen, es más bien ver cuáles son las ideas que se están proponiendo. Si esas ideas son convenientes o no son convenientes. Eso es lo que hace una sociedad democrática. Y yo espero que en estos 16 meses, en vez de tener aquellos que quieren cancelar la diferencia, que están pensando en quiénes salen y quiénes no, que más bien dejen de pensar en sí mismos, dejen de mirarse al espejo como que ellos fueran los únicos salvadores de la nación y lo que fuera, y más bien se pusieran a disposición de las urgencias y los dolores de los chilenos, que nos están pidiendo: salgamos bien de la pandemia, creemos de nuevo los 2 millones de trabajo para que sean con contrato y buenos sueldos, que hagamos una agenda legislativa que vaya hacia atacar aquellas cosas que son necesarias. Reforma a Carabineros, como decía antes, la misma reforma a las pensiones, reforma a la salud, que es fundamental, no solo por la pandemia, sino que por lo que va a venir después. Ese tipo de temas están ahí puestos arriba de la mesa y son claves que los avancemos. Ministro Jaime Belolio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Que tenga buenas noches. Y atención con lo siguiente: después de 8 meses, Chile reabrió sus fronteras aéreas a los extranjeros y no residentes. Por ahora, el único punto de acceso a nuestro país. Quienes se nos visiten, eso sí, deberán cumplir un estricto protocolo para evitar la propagación del virus. Lo más importante es cumplir el test PCR. Hubo casos en que las personas fueron devueltas a sus países de origen por no contar con un examen válido. Markel, de nacionalidad española, y Natalie, chilena residente en la ciudad de Talca, por fin están juntos disfrutando el amor. Estuvieron 7 meses separados por la pandemia, solo hablando por teléfono. Pero siempre tuvimos mucha comunicación, o sea, mínimo hablábamos 2 horas diarias, todos los días. Fue duro, sobre todo también luego el tema del horario. Claro. 4 horas de diferencia. Ella se acostumbraba a mis horarios, yo a los suyos. Tener que hablar en una serie de horas. Igual nuestro amor ha sido como súper fuerte frente a todas las cosas. Y aquí estamos. Varias historias de reencuentro como estas, las que se vivieron en el primer piso del aeropuerto de Santiago tras la apertura de la frontera aérea para extranjeros no residentes. El viaje iba a ser antes, pero como se postergaba una y otra vez el cierre de la frontera, se alargaba la espera simplemente. También varios chilenos aprovecharon este día para regresar. María Teresa esperaba ansiosa el reencuentro con su nuera y su nieta que venían desde Inglaterra. Así que feliz de poder abrazarlos y verlos, aunque sea con el codo. Mira qué cosa más rica, quiero abrazar. Quiero abrazar. Pero tenemos esto hasta todos los vinos. Quienes nos visiten deben cumplir con un estricto protocolo para ingresar. Lo más importante es realizarse un PCR en el país de origen. Como máximo 72 horas antes del vuelo, no sirve un test rápido. Me regí por todos los requisitos que decían en las páginas, todas las páginas de inmigración y todo. Y le hice el examen de PCR a ella y a mi hija. Y ahora no me las van a regresar porque el test del examen duró 2 horas y no 5 días. Pero eso no especifica en ninguna parte qué tipo de test ni qué tipo de examen. Solamente dice examen PCR. Además, los extranjeros no residentes deben entregar una declaración jurada informando el estado de salud, el plan de viaje y los contactos en Chile para la trazabilidad. Es obligatorio también tener un seguro de salud que cubra toda la estadía. El panorama se complejiza si proviene de un país declarado por la OMS como transmisión comunitaria. En ese caso debe realizar una cuarentena de 14 días, por ejemplo, Brasil y Estados Unidos. Iban a ser fiscalizados. La persona que no respeta esa norma se expone a un sumario sanitario. Hasta ahora no hay ninguna otra reapertura de fronteras. Seguirán cerradas la marítima y terrestre. Las medidas se irán flexibilizando con el avance de las semanas. A partir del 8 de diciembre, todos los países van a tener las fronteras abiertas, no va a haber cuarentena, pero sí va a haber una fiscalización y va a haber una vigilancia activa de las personas que ingresen a Chile. Van a tener que ingresar con un PCR negativo, eso ya es un filtro importante. La idea es reactivar el turismo y la inversión extranjera. Anualmente nuestro país recibe 4 millones de turistas y este año solo hemos alcanzado 1.100.000.
y eso se refleja en la baja afluencia. Vuelos internacionales, movimientos, tenemos alrededor de 10 a 12 y normalmente son 450. Esta primera reapertura de fronteras va a permitir recibir 300.000 turistas adicionales de aquí a fin de año. Que genera casi 600.000 puestos de trabajo, de los cuales durante toda la pandemia se llegaron a perder cerca de 250.000 empleos. Empleos que se quieren recuperar en esta temporada de verano 2021, eso sí, tomando todas las medidas para seguir controlando la pandemia. Por favor, mantener el distanciamiento físico de metro a metro y medio y el correcto uso de mascarilla. A las 4 de la madrugada y mientras muchos descansaban, en un domicilio de Avenida Mata se estaba realizando una fiesta clandestina con venta de bebidas alcohólicas. Todo esto terminó con una balacera en plena calle, con más de 20 disparos y 2 ciudadanos dominicanos heridos. De los gritos a los balazos. Un video que captó el inicio de una intensa balacera que se registró en Santiago Centro. Alertados por los ruidos, vecinos grabaron a este grupo de personas que salía desde este domicilio en Avenida Mata 557. Se escucharon los disparos, unos 20, por lo menos 20 a 18 tiros. Levantamos para ver y de repente empezaron así, metralletas full y gente gritando. Después pasó eso, llegaron los carabineros, se veían las luces, todo eso. Y después ya empezaron a gritar, pero creo que eran extranjeros. Las denuncias realizadas a través del nivel 133 y a través de la aplicación SUSAFE de la Municipalidad de Santiago es que estaban efectuando disparos en el lugar. Así es, porque se trataba de ciudadanos extranjeros, que algunos de ellos estaban al interior de este domicilio, donde había presuntamente una fiesta. Preliminarmente se sabe que habrían tenido una discusión, la que finalizó en el exterior con la intensa balacera, que dejó 2 personas heridas. A raíz de esta situación, fueron oportunamente alertados las patrullas de carabineros y se constituyó logrando identificar a estas 2 personas. Si bien es cierto, se mantienen un arma de fuego incautada, se están haciendo todas las diligencias para establecer la participación de estos 2 sujetos en los hechos que se fueron denunciados. Una de las balas ingresó a un jardín infantil, otra quedó en una señalética. El resto dispersas por Avenida Mata y calle San Isidro, lugar por donde los 2 heridos caminaron y cayeron al piso producto de las heridas. Los vecinos están preocupados, aseguran que hay poca seguridad, prostitución y fiestas clandestinas. Esto viene ocurriendo paulatinamente y cada vez increciendo, y lamentablemente este es un barrio que se ha ido poniendo muy malo, muy conflictivo. La noche acá es tierra de nadie, lamentablemente. Mucha balacera, como nunca. El sector está súper peligroso. Y siempre, por esos alrededores, siempre hay fiesta. Sábado, domingo, viernes. De hecho, Carabineros detectó que donde comenzó esta balacera había una fiesta y que funcionaba como un local clandestino de venta de bebidas alcohólicas. Logrando la incautación de bebidas alcohólicas y equipos de sonido y de iluminación. Pero según el dueño del domicilio, quien arrienda a ciudadanos extranjeros, todo tendría relación con un asalto. No, anoche hubo un asalto, vinieron a asaltar de afuera unos morenos y se metieron adentro y le sacaron los celulares, las joyas, todo, billeteras, plata, lo que tuvieran, todo lo de valor. ¿Pero había una fiesta? Había un cumpleaños de una niña. Claro que la niña se fue a acostar temprano, después empezaron los adultos. Y como son gente morena, uno no lo puede hacer entender bien. Pero esa versión quedaría descartada por este instructivo que estaba al interior del lugar. Por su parte, el alcalde de Santiago alzó la voz, debido a que uno de los heridos es un ciudadano dominicano que se encuentra de manera ilegal en nuestro país. Requerimos ya una ley migratoria. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a que los vecinos de Santiago sigan sufriendo las externalidades negativas de un gobierno que miró al techo y no tenemos hoy una ley migratoria. Porque la migración desregulada y abierta, como tuvimos hace un par de años, genera este tipo de balacera. Los heridos tienen 23 y 24 años. Ambos fueron trasladados a la exposta central. El OS9 de Carabineros investiga si tuvieron o no participación en la balacera. 11 detenidos se registran en Santiago por desórdenes que incluso se prolongan hasta esta hora.
A través de las redes sociales se hizo una convocatoria para protestar en las cercanías del Palacio de la Moneda. Carabineros dispersó al grupo de manifestantes, pero de todas formas lograron bloquear el tránsito en la avenida Alameda. Además, instalaron barricadas con basura y los comerciantes, por seguridad para ellos y sus clientes, cerraron anticipadamente los locales. Con carros lanza agua y lanzagases se intentó disuadir a las personas que continuaron los enfrentamientos contra carabineros de control de orden público. Hace pocos minutos se confirmó la denuncia de farmacias y locales comerciales saqueados en el Pasaje Estado. Y pese al anuncio de su vocera, hoy no se vio ni rastro del Bus de la Libertad. El que sí recorrió la capital fue el Bus de la Diversidad, iniciativa del Móvil que busca llamar a la tolerancia y a la no discriminación. La próxima semana, el Bus de la Libertad volverá a circular por las calles de Chile. El anuncio alertó a varios. Quien habla es Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, vocera del denominado Bus de la Libertad. No dijo cuándo ni cómo, solo que volvería. Pero sus detractores se anticiparon. A las 9:30 de la mañana de este lunes, desde la sede del Móvil, el Bus de la Diversidad salió a recorrer Santiago. El Bus de la Libertad nunca apareció. Vamos a tener que responder una vez más a la incitación al odio, a la violencia, a la discriminación, a la intolerancia que trae aparejado la presencia pública del Bus del Odio. Hoy día viene a cuestionar la Ley de Derechos de la Infancia, que es una ley que busca poner a tono la legislación chilena con la Convención de los Derechos del Niño. No es nada más que eso. No le respondemos al móvil. ¿Por qué tendríamos que responderles en nuestro tema? Ellos pueden creer lo que quieran, pueden pensar lo que quieran, pueden imaginarse lo que quieran. No le respondemos a ninguna agrupación porque esto es un tema legislativo, técnico y social y de derechos civiles. Todos tenemos que ser una sociedad inclusiva. Nadie tiene el derecho, ¿quién tiene el derecho primero que todo a quitar la felicidad de otra persona? Me parece insólito que tengamos que seguir metiéndonos en la vida del resto. Es decisión de cada uno cómo decide vivir. Porque el 2017, sin ley de identidad de género y en un escenario totalmente distinto, este otro bus, el de la Libertad, recorrió las calles de la capital y otras ciudades con mensajes contrarios a la diversidad sexual y toda normativa de Estado que, según sus adherentes, se interpusiera en la crianza de los padres. Con mis hijos no te metas, era la consigna. Deja crecer al niño, weón. Déjalo crecer. Yo no digo lo contrario. Hubo varios enfrentamientos. Hoy se respaldan en la libertad de expresión para anunciar que saldrán otra vez a la calle para poner en el tapete la discusión del proyecto de ley de garantías de la niñez. Una ley marco que podría rayar la cancha al sistema normativo chileno relativo a los niños, niñas y adolescentes y que abordará temas desde educación hasta la adopción homoparental. Lo que vinimos a decir es que existían proyectos en el Congreso y lo denuncié hace 3 años. Este mismo proyecto de garantía y denunciamos el proyecto de identidad de género que lo que iba a hacer es que por ley me iban a obligar a mentir, a mí y a otras personas. Por ley nos iban a obligar a no decir lo que creemos y a vulnerar nuestra conciencia. El tema aquí es un tema de libertad de expresión. Todos los mensajes que pretenden denigrar a otra persona, que pretenden rebajarla en su dignidad, son simplemente inaceptables en una sociedad democrática. Hoy día nosotros promovemos y empujamos la libertad de expresión. La creemos profundamente, es parte de los derechos humanos de las personas. Sin embargo, esa libertad de expresión tiene límite en la dignidad de otro. Así, desde la organización se mantiene absoluto hermetismo. Solo confirmaron que el polémico Bus de la Libertad pasará por Santiago y Valparaíso. Ante posibles enfrentamientos como los ocurridos en 2017, tomarán resguardos. Nosotros ahora vamos a mostrar muchas más cosas de las que mostramos anteriormente, con nombre y apellido. Y sí vamos a iniciar acciones legales con quien corresponda, porque una cosa es que no estés de acuerdo con lo que yo pienso, o puedas dudar incluso de lo que pienso. Todo un debate por un bus que de hecho hoy ni siquiera se vio, pero que sigue generando escozor en algunos grupos que pedirán directamente a las autoridades impedir su tránsito por la ciudad. Serios incidentes se registraron la mañana de este lunes en la Alameda. La calle fue cortada por varios minutos luego que vendedores ambulantes salieran a protestar. El municipio nuevamente les negó el permiso para trabajar en la explanada de la estación central. Hubo enfrentamientos y disturbios.
Cortaron la Alameda, prendieron extintores y encendieron barricas. Era un centenar de ambulantes de Estación Central, los mismos que la semana pasada exigían un permiso. Ahora destruyeron parte del mobiliario urbano, quemaron basura, vallas papales. También se enfrentaron con carabineros. Comienza a activarse el carro lanzagua, la verdad es que vuelan las piedras. Cuando la situación se calmaba un poco, ellos expresaban su malestar. No quieren cobrar un porcentaje, nosotros tampoco nos ganamos mucho. ¿Qué daño tanto le vamos a hacerle? Yo soy mamá soltera, todos los días tengo que dejar a mi hija, tiene 6 años. Queremos trabajar. Solución para poder trabajar para mantener a nuestra familia. Lo que pasa es que aquí todos tenemos familia y necesitamos comer. Y en la Municipalidad de Estación Central no nos da absolutamente ninguna solución en ese aspecto. No somos delincuentes, solamente trabajamos, cabros. El comercio callejero se tomó por varios minutos la calzada sur de la Alameda. Protagonizaron estos incidentes luego que el municipio les dijera que no a su solicitud. Piden un permiso para vender al menos hasta Navidad en la Plaza Argentina, justo afuera del terminal del tren central. Tampoco estamos pidiendo regalados, nosotros exigimos pagar nuestro permiso para trabajar. Tanto haitianos... ¿Plantearon eso? Lo planteamos en la mesa, eso, incluso supuestamente él dijo de los robos. Y nosotros aquí no permitimos que nadie robe. Argumentan que necesitan sortear la pandemia. Ha sido un año difícil. Hubo una reunión entre los voceros con integrantes del municipio. Este último explicó el por qué se les negó el permiso. El eje Alameda mantiene veredas angostas, hay una población flotante de casi 1 millón de personas, por lo tanto se aumentan los factores de riesgo para la comisión de delitos, la aglomeración, el estrechamiento de personas. Eso efectivamente aumenta y genera un contexto propicio para el hurto, el robo por sorpresa, etc. Los vendedores ambulantes siguen expuestos a multas. Para ellos esta es la mejor fecha en cuanto a ventas. Estamos a puertas de Navidad. Vanessa y Rosana llevan 10 años trabajando aquí con sus productos electrónicos. Nunca habían tenido problema, aseguran. Sí, estamos pero indignados porque tenemos familia y queremos trabajar nosotros. Y la mayoría somos extranjeros y queremos trabajar. Tenemos familia que mantenemos en otro país igual. No, yo soy peruana, mando plata a mi hijo, a mi mamá, a todos por allá. Incidentes, bloqueo del tránsito, protestas. De momento todo sigue igual. No hay permiso para el comercio callejero en el centro neurálgico de este ítem, Estación Central. Anunciaron que seguirán con manifestaciones, desafiando las medidas sanitarias hasta que les otorguen un permiso para vender. Ahora. Atención con lo siguiente, el presidente estadounidense Donald Trump habilitó la transición para el cambio de mando del próximo 20 de enero con el mandatario electo Joe Biden. El anuncio llegó minutos después de que la agencia federal encargada del traspaso de mando, GSA, por sus siglas en inglés, indicara que va a asignar al presidente electo los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso. En una publicación a través de su cuenta personal de Twitter, Trump señaló que si bien continuará con sus estrategias legales para revertir el resultado electoral, recomendó a la jefa titular de la GSA y a su equipo que hagan lo necesario con respecto a los protocolos iniciales. Este paso pondría fin a la falta de acceso a la información por parte de Joe Biden y su equipo, quienes no han podido tomar control de varios recursos necesarios para la transición, que es el próximo 20 de enero, cuando sea investido como el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, nuevos avances en la vacuna de Oxford hacen que la meta para conseguir una cura para el COVID-19 se vea cada vez más próxima. Esta candidata debería comenzar su fase 3 en nuestro país muy pronto, tal como otras 3 vacunas y que ya están administrando en voluntarios chilenos. ¿Hay fecha para una vacunación masiva en nuestro país? Aranza Fernández nos cuenta más. Es una de las vacunas contra el COVID-19 más prometedoras en el mundo. Se está desarrollando por el laboratorio AstraZeneca de la mano con la Universidad de Oxford y hoy tiene noticias. Sus pruebas en fase 3 han demostrado un 70% de efectividad.
Curiosamente, tiene una eficacia general en nuestros ensayos del 70%, pero cuando analizamos un poco más los datos en los dos regímenes de dosificación diferentes que usamos, uno de los regímenes de dosificación tiene una eficacia del 90% y el otro tiene un 62% de eficacia. El nivel de efectividad alcanzado es similar, por ejemplo, al que tiene la actual vacuna contra la influenza. Básicamente la vacuna logra prevenir COVID, o sea que el 70% de las personas que recibieron la vacuna están protegidas y en ninguno de los casos que recibieron la vacuna hubo hospitalización. Los resultados de Oxford a primera vista parecieran menos concluyentes que los de sus competidoras Pfizer y Moderna, por ejemplo, que tienen una efectividad superior al 90%, aunque aún no se han cotejado esos resultados. Pero donde sí la vacuna británica presenta una ventaja es en su tecnología, más tradicional. Al ser de vector viral, es más fácil de almacenar, no necesita temperaturas extremadamente bajas y es menos costosa. La vacuna no es muy cara de fabricar y tampoco se obtendrán beneficios durante el periodo pandémico, lo que también ayuda a mantener muy bajo el precio de esta vacuna. Los avances de varias de las candidatas han hecho que ya varios países anuncien planes masivos de vacunación. Reino Unido y Estados Unidos han señalado que comenzarán en diciembre. España espera iniciar en enero. Que nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19. ¿Qué va a pasar en Chile? Nuestro país tiene ya autorizados 4 ensayos clínicos en fase 3, es decir, vacunas que se pueden probar en voluntarios. Una de ellas es la de Oxford, pero aún no hay fecha definitiva sobre una vacunación masiva. Pfizer anunció que va a comenzar a vacunar en diciembre en Inglaterra, por ejemplo. AstraZeneca también informó hoy día resultados muy positivos de sus vacunas. Con ambas empresas nosotros tenemos convenios, pero no quiero crear falsas expectativas. Es en el primer trimestre del año 2021 que tenemos planificado vacunar. Ese es el plan, pero aún no hay una vacuna definitiva ni reconocida oficialmente como apta para combatir el coronavirus. En Chile lo que sí sabemos es que los primeros en recibir la vacuna serán el grupo de riesgo, de manera gratuita y obligatoria. 5 millones de chilenos, entre los que están los trabajadores de la salud y los adultos mayores, entre otros. Colombia sufre uno de sus años más violentos con una seguidilla de masacres a manos del narcotráfico. La más reciente ocurrió este fin de semana. 8 campesinos fueron asesinados a tiros. En la tercera jornada de paro nacional, miles de jóvenes colombianos se movilizaron este sábado por las calles de Bogotá. Los líderes sociales los están masacrando y cada día la indiferencia de la gente. El fin a la violencia armada en las zonas rurales del país fue una de sus peticiones más gritadas. Una cruda realidad que solo un par de horas después de la marcha volvió a mostrar su cara más violenta. 10 hombres fuertemente armados llegaron a la finca La Gabriela, vereda La Julia, y dispararon indiscriminadamente contra 14 personas. Así informó el alcalde de Betania, una pequeña localidad al noroeste del país, de una nueva matanza que enluta a los colombianos. 8 campesinos recolectores de café fallecieron producto de los disparos, mientras que otros 2 permanecen en recuperación en un hospital local. Una investigación ya fue abierta en la región, aunque para el gobierno existe un solo y claro culpable. El narcotráfico es el primer enemigo de los colombianos. Es un objetivo prioritario de la fuerza pública. Desmantelar la subestructura suroeste del Clan del Golfo, quienes son los principales responsables de los homicidios en la región. La matanza de Betania en la región de Antioquia suma al menos 55 masacres en lo que va del año, superando las 36 registradas en 2019. La más reciente fue la del pasado 3 de noviembre en la ciudad de Nechín, también en la región de Antioquia, donde 5 personas fueron asesinadas a tiros en un billar. El Clan del Golfo, el cartel narco más grande y poderoso de Sudamérica, se ha convertido en el principal referente de violencia en la zona y en el mayor de los problemas para el presidente colombiano. La más cruel
de las expresiones corruptas. El narcotráfico en nuestra historia ha traído desolación y muerte, intimidación, afectación institucional. Ante la nueva masacre de Betania, el gobierno ofreció hasta 200 millones de pesos colombianos, un poco más de 42 millones de pesos chilenos, por información para atrapar al líder local del cartel, alias Rubén. Una recompensa que se suma a la del líder máximo de la organización, alias Otoniel, quien también es buscado por la justicia y por cuya captura, vivo o muerto, se ofreció más de 3.800 millones de pesos chilenos. Una realidad que ha puesto en tela de juicio los acuerdos de paz alcanzados por el gobierno colombiano para acabar con el crimen y el terrorismo. Este domingo 29 de noviembre se van a realizar las elecciones primarias para escoger los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales que pretenden llegar a la elección definitiva de abril próximo. ¿Quiénes podrán votar en estas elecciones? ¿Habrán permisos especiales para votar en otra ciudad? ¿Qué normas sanitarias se van a tener que respetar? Los detalles en la nota de Marian Basso. Tras el plebiscito del pasado 25 de octubre, el calendario electoral se activó. 7 elecciones quedan por delante, la más cercana, la del próximo domingo 29 de noviembre. Ese día en las urnas se realizarán las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Con su voto, usted decidirá qué candidatos van a postular a esos cargos cuando se elijan definitivamente los sufragios del 11 de abril. Nos hace bien como democracia que las personas puedan concurrir a las urnas y elegir en este caso, en una primaria, quién va a ser el alcalde, alcaldesa, quién va a ser el gobernador regional de las distintas regiones. Por supuesto que tiene que hacerse también con el resguardo sanitario. En esta elección, cada pacto político que así lo definió presentará sus candidatos para alcaldes y gobernadores regionales a lo largo del país. Los pactos que participan son el Frente Amplio, Unidad Constituyente conformado por partidos de la exconcertación más el PRO y Ciudadanos, Chile Vamos y el Partido Ecologista Verde e Independientes. ¿Quiénes pueden votar por los candidatos de esos pactos? Hay dos posibilidades. Uno, los militantes de algunos de los partidos políticos, quienes podrán sufragar en la elección que incluye a la tienda en donde se está inscrito. ¿Qué pasa si no soy militante? Si soy independiente, ¿también puedo votar en esta elección? La respuesta es sí. Los y las independientes van a recibir una cédula electoral donde están los distintos pactos, solamente tienen que marcar una sola preferencia. Hay personas que nos han consultado, bueno, ¿yo puedo elegir a los candidatos de diferentes pactos? No. Solo un candidato a gobernador regional y un candidato a alcalde debe marcar en la papeleta que se le entregará el próximo domingo. ¿No sabe si se desarrollarán en su comuna? Entonces debe consultar sus datos en www.cervel.cl, sitio que también le permitirá conocer si su local de votación cambió. A pesar que más de 14 millones de personas están habilitadas para votar ese día, hay otras que no podrán hacerlo. ¿Quiénes son esas personas? Quedan excluidos las personas que militan en otros partidos, que no están definiendo sus candidaturas, porque si se les permitiera participar, obviamente estarían incidiendo en las candidaturas de los partidos con quienes se van a enfrentar. A diferencia del plebiscito del pasado 25 de octubre, hay algunas normas que cambiarán el día de la elección. La apertura del horario de votación se mantiene desde las 8 de la mañana, pero el cierre ahora será a las 6 de la tarde. No habrá horario exclusivo para los mayores de 60 años, pero ellos sí tendrán preferencia para votar durante toda la jornada, al igual que embarazadas, personas con capacidades diferentes y quienes necesiten asistencia al momento de sufragar. ¿Qué pasa si tengo que viajar a otra ciudad para votar? Existen comunas que se encuentran en transición o en cuarentena y para eso, tal como lo hicimos en el plebiscito, las personas van a poder concurrir a los locales de votación con su carnet de identidad. Las personas con COVID-19 no podrán sufragar y por ello nuevamente habrá controles aleatorios de carabineros en las afueras de los locales de votación. Al igual que en el plebiscito, los ayudantes facilitadores del CERVEL controlarán que usted porte su mascarilla y respete el metro de distancia. También debe llevar su lápiz de pasta azul y carnet de identidad. Recomendaciones para hacer seguro este proceso y crear los hábitos de cara a un intenso año electoral. Hace una semana le mostrábamos diversas acusaciones formales, pero también testimonios de supuestos abusos sexuales cometidos por un popular líder religioso conocido como Pastor Pancho.
Mientras la Fiscalía está investigando 2 querellas en su contra, 24 Horas tuvo acceso a nuevas denuncias en contra de un ex líder juvenil que, según las presuntas víctimas, tendría un modus operandi para cometer los delitos sexuales. Javier Briones y Claudio Arévalo con el informe. Recuerde, lo que pensamos es lo que... Y me pidió que le hiciera sexo oral. Tú caes redonda, ¿de verdad tú caes redonda? Una vez me dijo que fuéramos a un motel. Conocimos hace una semana testimonios impactantes. Que me molestaba que él me pedía netamente tener relaciones sexuales, porque a través de él se podía introducir en mí su espíritu. Acusaciones que apuntan en una sola dirección y hacia un solo nombre, Francisco Javier Paz. Y es que basta mencionar a Pancho, un ex pastor juvenil, para reflotar en varias personas un recuerdo que, según ellos, marcó para siempre sus vidas. Tú lo amas como ser humano, tú dices, es que él es Dios. Después el Señor puso una visión en hombres maravillosos ahí que llevaron esta visión. De verdad que lo idolatras. Llega un minuto en que tú lo idolatras, es un amor no sensual. Hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. El reportaje emitido por 24 Horas hace 7 días llevó a varias personas a realizar nuevas denuncias en contra de un líder religioso que sigue en actividad en la comuna de Paine. Carismático y elocuente, el pastor Pancho es, según varias víctimas, un abusador sexual que ha cometido estos delitos durante al menos 30 años. Hay 2 denuncias formales en su contra, pero también decenas de acusaciones que hoy se hacen públicas. No corresponde, no hay posibilidad de que sean compatibles el ejercicio pastoral con hechos como los que se están investigando. Y nosotros oramos, está bien, predicamos, pero también ofrendamos. Amén. ¿Amén? Amén. Oye, ¿qué se escuchó? ¿Amén? Amén. Amén. Señor, tú lo sabes, lo viste. Año 1995, inauguración de la iglesia Encuentro con Cristo de la Florida. El liderazgo nato de Pancho lo llevó a conducir a grupos juveniles simultáneamente en esa comuna y también en Ñuñoa, donde 10 años más tarde se abriría una investigación en su contra por 4 denuncias sobre supuestos abusos sexuales. Vamos a orar por aquellos que el Señor les abrió generosamente el corazón para que les provea más. Amén. Y para que den más. Sí, era un elegido para mí. La gente lo está atacando porque, está envidiosa o porque Satanás quiere destruir su ministerio. Julio fue su mano derecha durante 15 años, hasta que poco a poco fue percatándose que esa personalidad casi mesiánica de su pastor no era tal. Trataba a la gente, lo humillaba, exponía defectos. Por ejemplo, hablaba de una persona en particular diciendo que tenía eyaculación precoz. O hablaba de otros que tenían el pene pequeño. Una veneración que terminó de golpe cuando una amiga de Julio le contó de supuestos abusos del pastor en contra de ella. Julio cortaría relaciones con Pancho y comenzaría a investigar todos los rumores que siempre escuchó. No lo hace reír ni cantifla. Una vez que hablo con él, empiezo a contactar con gente que supe que se fue. Para confirmar. Aún estaba con duda. Entonces empecé a hablar con cada una de las personas que yo sabía que se habían ido de manera extraña y que ahora empezaba a hacerme clic en la cabeza. Y cada una de las personas me empezó a decir, tomaste la decisión correcta, créeles todo lo que te han dicho hasta ahora, porque me pasó algo semejante. Donde Pancho les enseñaba como él era una persona extra, casi como un dios, como él era tan sutil. La directa relación de que él era casi como Jesús. A lo largo de esta investigación y de diversas entrevistas se repiten varios conceptos utilizados por el pastor Pancho para convencer a sus seguidores: aliento de vida, sanación y principalmente espíritu. Una de las historias que escuchó Julio fue la de Fernanda, quien creyó de tal manera en que tenía que limpiar su espíritu que siguió a su líder religioso hasta límites insospechados. Y nos fuimos a la iglesia. Nos tomamos un café y me dijo, ya, vamos a ¿cómo se llama? Te voy a bañar. Dijo, porque tienes que estar limpia. Me empecé a sacar la ropa y él entró al baño. Él estaba vestido, entonces como se empezó a mojar, me dijo, me voy a sacar la ropa. Se sacó la ropa de arriba y se puso una toalla. Sí, me tocó entera, digamos, pero no es que haya sido un baño sensual, digamos, no hubo sensualidad, al menos lo que yo percibí, digamos, no sentí que fuera un baño sensual.
Fernanda tenía 24 años cuando, en búsqueda de esa limpieza, terminó dándose cuenta de las que habrían sido las reales aspiraciones de su pastor. Metimos en toalla en la habitación, que era una oficina pequeña, se sienta en su escritorio y la cuestión cambia rotundamente. Me dice, "Estás rica". Y ahí fue como, ok. Me dijo, "Te haría de todo". Y yo le quedé mirando y le dije, "¿Hacer de todo como qué?". Me empieza a describir absolutamente todo lo que me quería hacer. Y yo quedé congelada. Y en ese minuto se me vino así como la cachetada en la cabeza. Así como, pa. Esta weá nunca fue otra cosa. Lamentablemente, alguien tira la primera piedra. Hace todo un trabajo mental en cada una de las personas que necesitan ser aprobadas por él. Él es como el intermediario entre Dios y la gente. Ver lo imperfecto que soy yo. No es fácil denunciar los supuestos abusos y conductas de Francisco Javier Paz. La emisión del primer reportaje llevó a una serie de amenazas vía redes sociales a quienes dieron un paso adelante. Mientras un equipo de 24 horas que buscaba una entrevista con el pastor Pancho fue hostigado por parte de un grupo de escoltas. No, si este viene con esto también. ¿O no? Tampoco es fácil recordar episodios dolorosos. Marta, por ejemplo, relata a 24 horas cómo Francisco Javier Paz supo de los abusos sexuales que ella sufrió a los 5 años. Un episodio traumático que, según Marta, fue utilizado por el líder para manipularla. Que él veía que yo tenía el espíritu de la perversión. Que mi violador me la había entregado a mí a través de la violación. Él empezó a orar por mí, a ungirme. Semanas después, no recuerdo cuántas semanas, estaba en un culto, pero él dijo que se había encontrado de frente con Jezabel, que tenía una figura muy femenina y que él se vio muy tentado con esa situación. Apenas tenía 15 años cuando ocurrió este hecho. 2 años después, y aún menor de edad, Marta volvería a conocer la otra cara de Francisco. Triste por el fin de una relación que el propio pastor le recomendó terminar, la joven vivió una experiencia que no olvida. Y me empezó a tocar el cuello, cosa que yo no recuerdo jamás que haya hecho. Y siguió bajando. Me dijo, ¿o acaso tú tuviste relaciones con él? Es que él, dice su nombre, era muy ahueonado. Y cuando dice eso, empieza a bajar la mano por la espalda, hacia la cintura baja. Entonces, yo andaba por la vida sintiéndome sucia, súper sucia, sin querer tocar nada alrededor. Y eso él lo aprovechó mucho. Señor, tú lo sabes, lo viste, tú lo escuchaste, tómale la fotografía. Nuevas denuncias, el mismo hombre, un líder religioso que sigue en actividad en una parcela de Paine. Testimonios que parecen confirmar que del pastor Pancho aún quedan historias por contar. Hace meses que se ha transformado en la mascota de los vecinos de Recoleta. El problema es que no estamos hablando ni de un perro ni de un gato, sino que de un pavo real que se ha visto arriba de los techos e incluso en algunos postes eléctricos. Y no es el único. Este fin de semana un toro deambuló por la Alameda y un cisne por Providencia. La misión no era fácil, por eso no necesitamos de uno sino de 2 camarógrafos. El dato era vago, solo se sabía que un pavo real se encaramaba en los techos de algunos vecinos de Recoleta. Iba siguiendo buscando un pavo que se perdió. ¿Supo algo o no? No tengo idea. ¿Un pavo real? ¿Ya? ¿No se vio nada? No, para nada. ¿Allá queda la cosa? Allá en la puerta principal. Gracias. El Departamento de Medio Ambiente lo tiene en Cerro Blanco, el tema de animales, pero por información de un pavo real, de verdad que no. Acá en Recoleta no. No, no lo he visto. ¿Puma? No, pues pavo real. Pavo real, el puma. Puma cantaba el pavo real. No se habrán equivocado. Esta ave no ha sido la única que ha hecho de las suyas en la capital. El domingo, por plena Alameda a la altura de Estación Central, un toro se paseó a su antojo. Y anduvo en la plaza, recorrió hartas calles. Tuvo que llegar hasta Carabineros. Luego de varios esfuerzos lo pudieron pillar. Su dueña acusó intento de robo.
¿Y tiene como registro de la propiedad del Es que yo los crío desde chiquitito. Para mí que no lo pudieron echar arriba y se les arrancó, pero se llevaron las vacas. Y nosotros le vamos a trasladar el animal ahora en el camión de carabineros. Bueno. De la población, Santiago era el animal que, según quien lo crió, habría escapado del presunto robo. La operación para subirlo al camión no fue sencilla. Nos acaban de avisar que el pavo estaría en Daniel Riquelme. Estamos a 3 kilómetros y a 9 minutos. Llegamos hasta el lado norte de la comuna con la esperanza intacta de encontrarlo. Al final aquí de esta calle. En la calle Arcoíris había un pavo en un poste, pero anoche. Cuando venimos del Persa, siempre está parado en los cables. Yo lo conozco el paito. ¿Dónde está? Mire, ¿por qué no me acompaña? Venga. Nos dirigimos a este negocio, los vecinos también nos ayudaron y los niños, desde las alturas, se abanderizaron con el ave. Siempre se gana allá en el sector de ahí, arriba de esa casulla que se ve ahí. ¿A dónde está el pavo? Acá arriba, ¿quieres verlo? No le puedo creer. ¿Me lo va a mostrar? Sí, pues. Mira, salga por ahí, se firma ahí. Y ahí estaba, lleva meses paseándose por el barrio. Según cuentan, su pareja estaría cerca y empollando 3 huevos. Por eso no se ha movido de este techo. El pavo apareció de la nada. Apareció y es la mascota del barrio. ¿Cómo se llama el pavo? Kevin. ¿Y por qué le pusieron así? Porque dicen que se parece al de ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? ¿Es un gamusino? Ah, hijo, si no existen los gamusinos. El rumor es que el dueño ofrece recompensa por el ave. Y no fue el único plumífero extraviado. Suerte distinta tuvo este animal. Primero reportado como ganso, pero resultó ser un cisne coscoroba, especie oriunda del sur chileno y argentino, el que ahora está en manos del municipio. Y aunque parezca tragicómico, el asunto no es menor. ¿Quién se responsabiliza de estos animales domésticos? Esa es la gran pregunta. El tema de animales domésticos sin dueño, en este caso, como que hay un vacío legal que la ley de tenencia responsable lamentablemente no logra abarcar aún. No son competencia del SAC como si lo son los pumas, ya que ellos se enfocan en la fauna nativa o especies en peligro de extinción. El zoológico tampoco interviene en estos casos, ni la brigada del medio ambiente de la PDI, si no hay denuncia de por medio. Yo quiero hacer un llamado a la tenencia responsable de animales, especialmente los animales que son más peligrosos. El toro ya está en su corral, el cisne en el municipio de Providencia y el pavo real Kevin, por el momento, no piensa moverse de este techo. Animales domésticos que por el azar o el descuido hoy deambulan por la capital. Frontera Global. Hay preocupación, por supuesto, por lo que está ocurriendo en Guatemala. Estamos con Anuar Farrán, protestas muy intensas a propósito de un presupuesto que es muy grande, Anuar, pero que tiene partidas presupuestarias que son muy complejas. Se bajan recursos en salud, en educación, pero se suben recursos en otras asignaciones. Efectivamente, y esto tiene bastante molestos a los guatemaltecos. Antes, de comenzar esta Frontera Global, me gustaría aportar 3 datos para entender, Iván, bien lo que está ocurriendo en Guatemala, lo que está ocurriendo en este país. Lo primero que tenemos que decir es que es una nación que históricamente ha tenido altísimos niveles de corrupción. Lo segundo, es un país extremadamente pobre. Fíjate que la mayoría de la gente vive con $3 por día en promedio y es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Y lo tercero que también debemos señalar es la pandemia del coronavirus, que por supuesto le pegó fuerte al gobierno y esto tiene bastante, el manejo de la pandemia tiene bastante molestos a los guatemaltecos. Me imagino que vistes durante este fin de semana las imágenes de manifestantes incendiando parte del Congreso. Señor director, me gustaría que revisáramos de inmediato estas imágenes que estuvimos viendo durante el fin de semana. Centenares de manifestantes que llegaron al Congreso de Guatemala. Esto ocurrió el sábado tras una multitudinaria manifestación que se extendió por cerca de 7 horas. Todo esto tras la aprobación, como nos comentaba Iván, de un presupuesto muy criticado desde la propia ciudadanía porque no aumentaba precisamente los recursos para salud y los recursos en derechos sociales, Iván.
Sí, bueno, eso es lo complicado y los aumentaba, por ejemplo, en las construcciones de algunos bienes e inmuebles para los propios parlamentarios. Entonces, es bien curioso porque por una parte se dice que es el presupuesto más grande de la historia de Guatemala, que como tú bien dices, uno de los países más pobres de América Latina, también con mucho flagelo por las maras, por las drogas, en fin, y con fenómenos migratorios complejos. Pero además que había desatendido áreas tan relevantes como la educación y la salud. Es un edificio histórico y bueno, para ingresar entraron por la puerta, derribaron las ventanas y también incendiaron antorchas. Todo esto, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo. Altísimos niveles de pobreza, desnutrición infantil y analfabetismo sacuden al segundo país con más carencias en todo el continente latinoamericano. Sin embargo, lo que hemos visto durante estos días no es algo nuevo y, según los expertos, es un rescoldo de las llamas que incendiaron al país durante el año 2015. Vamos de inmediato con el siguiente informe. 30.000 personas. Las protestas y el incendio del Congreso guatemalteco tienen antecedentes en las manifestaciones que se registraron en el país durante el año 2015. Es que para muchos expertos lo ocurrido hace más de 6 años en aquella nación explica en parte la ira que se ha visto durante estos días. Las manifestaciones de ese año terminaron derribando al gobierno del presidente Otto Pérez Molina, enredado en casos de corrupción. Es que para muchos lo visto aquella vez en Ciudad de Guatemala fue un notorio antecedente para los estallidos sociales que ocurrieron en América Latina desde el año 2019. Lo que estamos viendo es una explosión entre frustración y rabia de una parte de la población que sintió y que reconoció que la política se estaba repartiendo lo poco que iba quedando el aparato estatal para ellos mismos y que los ciudadanos estaban quedando, digamos, un poco botados a su propio desarrollo. Para los guatemaltecos, la gota que rebasó el vaso fue la aprobación del presupuesto nacional para el año 2021. 12.800 millones de dólares, el más alto en la historia del país y que no contempla aumentos en las partidas sociales, de educación y también de salud. Sin embargo, y tras las protestas populares, el Congreso echó pie atrás con esta medida. Hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021. Lo que implica que ahora los parlamentarios tendrán hasta el próximo 30 de noviembre para aprobar un nuevo monto. De no llegar a un acuerdo, se mantendría la misma cifra de este año que asciende a 10.390 millones de dólares. ¿Será suficiente para contener la ira de los manifestantes? Es difícil saber porque son manifestaciones no organizadas, digamos, por líderes muy reconocidos, sino también mucho de la rabia ciudadana. Pero creo que es una señal de alerta para un mundo político muy desconectado con la realidad guatemalteca. Guatemala es un país pobre y el segundo con más carencia en todo el continente. A eso se suma la corrupción y ahora mismo la pandemia del coronavirus. Sin lugar a dudas, una tarea titánica para el presidente Alejandro Yamatei, quien asumió recién durante el pasado mes de enero, tras llegar al poder, ofreciendo cambiar y mejorar el país. Bueno, les mostrábamos ahí este informe sobre la situación que se vive por allá, un diagnóstico de lo ocurrido en ese país. Pero les comentaba que Guatemala tiene bastantes problemas sociales y lo vamos a revisar ahora mismo en nuestra pantalla. Nos vamos a ubicar primero en el mapa. Fíjate, Iván, que bueno, Guatemala tiene 17 millones de habitantes, una población bastante similar a la que tiene nuestro país. Pero bueno, vamos a buscar algunos datos. Mira, un 59.3% de la gente vive bajo la línea de la pobreza. Y esto se expresa en un siguiente dato. Por ejemplo, es el segundo país más pobre del continente, es el segundo país que tiene mayores carencias en Latinoamérica. Eso después de Haití. Efectivamente. En promedio,
los guatemaltecos viven con $3 por día. Y en el caso del tema de la desnutrición infantil hay bastante preocupación, porque fíjate tú que en el caso de los niños menores de 5 años, el 50% de ellos tiene problemas de desnutrición infantil. Así es que vamos a estar muy pendientes de las noticias que nos lleguen desde Guatemala. Por supuesto, de Guatemala y también lo que veíamos recién de Estados Unidos con el proceso de transición que se inicia. Anuar, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, Iván. Vamos con otras informaciones. Ponga mucha atención. Se aprovechan de la congestión vehicular, eligen cuidadosamente a sus víctimas y cuando los autos están detenidos, roban bolsos, carteras y celulares en cuestión de segundos. Carabineros logró detener a 3 jóvenes dedicados a los denominados ventanazos en el barrio Franklin. Esquina de San Francisco con Bío Bío en pleno barrio Franklin. La luz roja detiene el tránsito vehicular con dirección sur, momento en que ellos aprovechan. Son sigilosos, pero extremadamente rápidos, hábiles incluso para esquivar autos que intentan obstaculizar su huida. La semana pasada había un auto aquí y venían 2. Yo pensé que eran jóvenes normal y yo venía detrás de ellos. Pegaron la pura carrera y el manotón. Y después se perdieron para allá. Robo de celulares en los carros. Cuando hay más tacos, ahí es donde entran más los choros, los ladrones. Casi siempre se da eso. Por eso, los carabineros igual están en su robanda, pero no tanto el día ahí. Se aprovechan de la congestión vehicular para sorprender a sus víctimas. En pocos segundos se llevan bolsos, carteras y sobre todo celulares, una modalidad conocida como ventanazo. Esa es puesta cada rato, viejo. No voy a andar trayendo nada. Imagínate, andando un pick-up, se me suben arriba la camioneta y se llevan lo que pueden. Pues. Sobre todo más allá, pues. Llegando allá hay un taco, olvídate, a la gente ya la tienen de casera acá en el centro. Pues. Tratamos de evitar de ir para ese sector. Vengo recién de arreglar la chapa. Yeah. Me robaron toda la herramienta, pero en la calle San Francisco. Ahí donde arreglan cables, todas esas cosas, me reventaron la chapa y me robaron toda la herramienta. Un delito que por estas fechas aumenta debido al tránsito de vehículos con los vidrios abajo producto del calor. Luego de constantes denuncias y el análisis de cámaras de televigilancia municipales, personal de la CIP de Carabineros logró detener a 3 personas, 2 de ellos menores de edad, acusados de diversos ventanazos en el barrio Franklin. Se logró la detección, mientras realizaban patrullajes preventivos en el sector, la sustracción de teléfonos celulares por parte de 3 sujetos a conductores, quienes esperaban dar tránsito en una congestión vehicular hacia su domicilio. Lo cierto es que este delito no es nuevo. En otros sectores de la capital también se han registrado múltiples robos de este tipo. Muchos no son denunciados y el Ministerio Público o las policías no pueden investigar estos hechos. Indudablemente que es difícil poderlo pesquisar, sobre todo con las condiciones que está el actual Código Procesal Penal, porque hay que probar el sujeto en el lugar donde se comete el delito, y de lo contrario pasa a ser un simple receptador en caso que no lo vea infragante un carabinero. Se hace un llamado a la comunidad a realizar las denuncias respecto a estos hechos que nos permiten a nosotros realizar nuestro trabajo y lograr la detección de los autores del delito. Denuncias que podrían entregar datos concretos a la policía para investigar y eventualmente desarticular bandas que se dediquen a este tipo de delitos. Pero, ¿qué hacer para evitar ser víctima de un ventanazo? Se supone, digamos, que uno tiene que partir con las precauciones. Tratar de no dejar nada de valor en el vehículo, por lo menos que quede a la vista. ¿Te toma recuerdo o le ha tocado? A partir de ahora sí. Pues la semana pasada me tocó ahí en Bajuñán. Justo le decía, oye, y me pegan el manotazo. Por suerte rescaté el celular, cayó adentro. Pero hay que andar con el poquito nomás. Y la gente por comodidad, especialmente en el caso de las mujeres que usan carteras más grandes donde va de todo, lo dejan en el asiento del copiloto. El lugar más seguro es la parte de atrás, indudablemente detrás del asiento, entre el asiento trasero y el asiento delantero. Estar atento no solo a las condiciones del camino, sino que también del entorno, para evitar pasar un mal rato, porque en un abrir y cerrar de ojos, y aunque esté dentro de su propio auto, cualquiera puede ser víctima de un ventanazo.
¿Se imagina usted obtener un fondo de casi 2 hectáreas por 20.000 pesos? Bueno, parece una locura, pero ocurrió en nuestro país. Tras una rifa que se realizó en Osorno, un concurso en el que se entregó más de un premio y que promete seguir replicando con otras viviendas. Un momento en que la esperanza es lo último que se pierde, y es que en el azar todo puede pasar y algunos sí que salen victoriosos. Me llegó un correo diciendo que yo era la flamante ganadora de la parcela. Por tan solo 20.000 pesos, Pamela se ganó un fondo de casi 2 hectáreas en Osorno, luego de comprar el número en una rifa, una situación que pareciera ser sacada del guión de una película, pero que es real. Pensé que era una broma y pensé que podía ser una estafa o qué sé yo, cómo están las cosas hoy en día, pero no, ahora vi que después analizando y todo, era verdad. Y es que hace un año, Armando Torres, hoy de 92 años, intentó vender su fondo en 280 millones de pesos, al no tener la capacidad de seguir manteniéndolo. Sin embargo, no recibió ofertas y a su nieto se le ocurrió vender 15.000 números a 20.000 pesos y rifar el fondo. Y se vendieron todos los números, afortunadamente, así que estamos bien contentos, la verdad. Y ya salió la ganadora, que es Pamela. Recién estábamos hablando con ella y nos llamó. Así que contentos, la verdad. Y el primer premio va para Pamela Peña Casanova. Un proceso que lo hicieron de manera virtual y que su dueño celebró con sentimientos encontrados. Tranquilo, pero estar con un poco de pena, porque yo me crié aquí. Me siento alegre de que la señora que se sacó la rifa, que lo encuentre todo bien, tiene todo. Plantas, árboles, frutales, ornamentales, es una maravilla. Justamente, el terreno y la casa no venían solos. A las áreas verdes se sumó un auto, 2 millones de pesos y una variedad de animales, como conejos y pavos reales, que eran parte de un criadero. Todo un pack que la ganadora espera mantener. Para mí es un sueño, es una tremenda alegría y quiero mantenerlo, quiero seguir con lo mismo que tiene don Armando, ojalá que pueda. Por eso quiero viajar lo antes posible, cuando se pueda, después de la cuarentena, que es la zona, para poder tomar los datos y ver bien cómo se puede hacer. Un concurso poco habitual y que genera algunas dudas de cómo se realizarán los pagos y si es que se debe cancelar algún impuesto. No puedo lisa y llanamente hacer una rifa y pretender obtener ingresos, saltarme los impuestos y que eso sea netamente ganancia, porque estamos frente a una actividad que no tiene regulación legal, por lo tanto hay que darle esa regulación legal y pagar los impuestos y tributar como todas las personas. El traspaso, eso lo hace el rifador en este caso, lo hacen ellos. Y se hace un traspaso, está todo en unas bases, están ante notario, así que es algo bien regulado, así que por lo menos algo bien legal. Pagos del traspaso e impuestos que deberá realizar el rifador, pero no será lo único. También hubo un segundo y tercer lugar que se llevó 1 millón de pesos y 500.000 pesos respectivamente, una modalidad por la que finalmente se recaudó 300 millones de pesos, 20 más que la primera oferta y que el nieto de Armando asegura seguirán replicando. Vamos a seguir con este tema dentro de los próximos meses. Vamos a estar rifando más propiedades, así que atentos. 2 hectáreas por 20.000 pesos, un regalo que Pamela ni en el mejor de sus sueños imaginó, mientras Armando se comienza a despedir de la que fue su casa por más de 90 años. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes con Roberto Cuevas. Tras el triunfo de La Serena, Colo-Colo es el exclusivo colista del campeonato nacional. Sí, escuchó bien. Y por eso, en Macul pierden también a Paredes el miércoles ante Curicó. Seguramente, y también para el resto del torneo. Una complicación más para el cuadro de Colo-Colo que se hunde en el fondo de la tabla. Esteban sufrió un golpe fuerte en el pie. Y parece que era más que un golpe fuerte. El rostro de Paredes ya reflejaba que la falta sería de cuidado. En principio solamente eso, nada alarmante. Pese a que el cuerpo técnico albo era optimista, a 4 días del choque que lo sacó del partido frente a los itálicos, el panorama no es tan auspicioso como se pensaba. Presenta fractura. Hoy se realizarán estudios complementarios para definir conducta.
El duro cruce con el meta de Audax terminó en fractura, pero este lunes no fue tan bueno como los primeros augurios. Por resultados en estudios complementarios, ha definido tratamiento quirúrgico. El 7 tendrá que someterse a una operación. A sus 40 años irá al quirófano. En Macul saben que la edad y la intervención podrían hacer que demore la recuperación del ídolo albo. La mayoría de los pacientes retornan entre el 3 al 5 mes, hay un rango variable, y la cirugía ayudaría a que este periodo se acorte. Aunque en el Monumental también hay algo de temor. Saben que una intervención podría incluso adelantar el retiro, pero ¿qué dicen los especialistas? No necesariamente implica adelantar el retiro de este deportista. La preocupación se instaló en el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros. En delantera, el artillero histórico es quien más minutos sumaba, por lo que el cacique pierde a uno de sus titulares en ataque. Colo-Colo sufre una sensible baja para lo que resta de campeonato, más si se considera que con el triunfo papayero, los albos volvieron al último lugar de la tabla. Hoy, para nosotros todos los rivales son importantes. Una lesión que derivó en fractura y quirófano. El 7 colocolino espera volver lo antes posible, sin tener que pensar en adelantar el retiro. En Italia no se cansan de elogiar a Arturo Vidal y sobre todo a Alexis Sánchez. Tras la buena actuación del fin de semana, los chilenos del Inter fueron claves para la remontada ante el Torino y ya piensan, señores, en el duelo del miércoles por Champions League, nada menos que ante el Real Madrid. Lukaku y Alexis, las grandes figuras del partido. No hubo dudas, Alexis fue genio y figura, volvió a ser titular y se lució con un gol y una asistencia para el chileno. Praticamente parla ancora di Sanchez del gol dell'Inter. Gol dell'Inter. La riapre Alexis Sanchez. Sul destro Sanchez si allarga, crossa Lukaku, gol. Gol dell'Inter. Con los gritos y la emoción también vinieron los halagos. Se enciende la ampolleta y vuelve a abrir todo con un gol y una asistencia para Lukaku. Sale y recibe un gran saludo de Conte. Un choque de manos, un saludo en señal de confianza. Antonio Conte apostó por él y el tocopillano respondió. Conte le da confianza y el chileno le paga con una super reacción. Se convirtió en un valor agregado. En el mediocampo. Gracias a su actitud agresiva ganan los dos balones que conducen a los dos primeros goles en Nero Azurros. Se ve sobre todo en el pasaje final cuando logra alimentar tanto a Lukaku como a Sánchez. Y Alexis rebosante de confianza, porque ante el Torino el tocopillano, agradeciendo al cielo, volvió a ser El Bambino Meraviglia. Buena actuación de los chilenos entonces, que esperan al Real Madrid. Revisamos imágenes del Atlético de Bilbao, 0 para el Athletic de Bilbao. Ahí contiene Bravo, no le ayuda. El 10 anota el 3-0. No lo podía querer Pellegrini, miren, solito, por el centro ingresando. A pesar, ahí está la carita, lo dice todo, ¿no? Leo Messi vive su peor momento en el Barcelona. Está siendo criticado por su actuar en la cancha y también porque quiere terminar de inmediato el contrato con el Barcelona para ir, dicen, donde Guardiola al City. El problema es que en Inglaterra dicen que los ciudadanos no tienen plata para traer a la Pulga. Y dicen también porque es muy viejo. Miren. Sí, se sigue hablando del futuro de Leo Messi, siguen insistiendo. Última hora, Messi no ha sido convocado para el partido de mañana de Champions. Es el peor momento de Messi en Barcelona. Pocas veces había sido increpado a la salida de un entrenamiento. Esta mañana, atentos, termina el entrenamiento del Barça y ojo a lo que le gritan a Leo Messi. Fijaos la miradita de Messi al que se lo dice. Su ánimo ya no es el mismo, ya no sonríe como antes, a pesar de ser el capitán no demuestra el liderazgo necesario. 11 de la mañana, salen los futbolistas del Barça en 4 grupos. Y fuera de todos ellos, Leo Messi. La Pulga no viajó a Kiev, donde este martes el Barça juega por Champions, algo extraño porque a Messi siempre le gusta jugar. En España apuntan que el argentino está al borde del colapso.
En su peor momento, justo cuando Leo anda más bajo de estado de forma y también de ánimos, Ronald Koeman sorprende a todos excluyéndole del viaje a Kiev. Porque necesita un descanso. El régimen del terror. ¿Te han molestado esas palabras? La verdad ya estoy un poco cansado, ese es siempre el problema de todo. Así llegaba el pasado miércoles a Barcelona tras la fecha FIFA. La verdad ya estoy un poco cansado, ese es siempre el problema de todo. Como amigo, como compañero de Leo, me duele la situación. Ofuscado, con poca energía, fue conocido su deseo de partir hace algunos meses. Al final, esa historia no tuvo un desenlace esperado para el argentino. Voy a seguir en el club porque él me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible, obviamente. Messi decidió quedarse hasta el término de su contrato, que es en junio del 2021, y el destino era uno solo, el Manchester City de Pep Guardiola, pero... El Manchester City no va a hacer ninguna oferta por Messi. Hay dos grandes razones, por la edad y la economía. Consideran que tiene un sueldo astronómico. Messi y sus días más oscuros en Cataluña, desencantado del proyecto deportivo culé, sin sus amigos y con un futuro deportivo incierto. Y Nicolás Jarry cae en el debut en Lima, pierde contra el peruano Nicolás Álvarez en el Challenger de Lima. Luego de casi 11 meses sin acción por la sanción impuesta por doping, Jarry perdió en su primera ronda en el torneo limeño ante el local, que lo ganó por 6-2, 2-6 y 6-2 al chileno. Con este resultado, Jarry se despide del cuadro de singles sin ningún punto ATP. Vamos al corte, pero al regreso te cuento qué pasa con la reaparición de Mike Tyson en el ring de este fin de semana. Estamos de regreso, no lo voy a apuntar mucho porque este tipo muerde. Comenzó la cuenta regresiva de Mike Tyson, vuelve al ring este sábado en un combate que presenta una insólita excepción en el control antidoping. 53 años y Iron Man vuelve a pelear y a ponerse los guantes. Mike Tyson, Roy Jones Jr. Comenzó la cuenta regresiva para uno de los combates más esperados de este 2020. El legendario ex campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, decidió volver al ring a sus 54 años para demostrarle al mundo que sigue vigente. En la otra esquina está Roy Jones Jr., otro boxeador histórico de origen estadounidense, quien a sus 51 años se medirá con Iron Mike, un combate de exhibición que tiene una insólita excepción. La batalla contará con casi todas las medidas de un combate profesional. Eso sí, el control antidoping tiene novedades. El examen será requerido, pero habrá una sustancia que en caso de dar positivo no tendrá sanción alguna. Cualquiera de los dos luchadores podrá dar positivo por cannabis. Y ya se conoce que Tyson es aficionado a la marihuana. Partí fumando cuando tenía 18. Hay malos días que estoy de muy mal humor y la marihuana me suaviza. Una pelea a puertas cerradas que se disputará este sábado en California. Dos campeones mundiales de peso pesado que intentarán seguir haciendo historia en el mundo del boxeo. Y una escalofriante escena se vio en el Gran Premio de Portugal del Moto2, cuando Aaron Canet cayó en su moto y quedó en medio de la pista del circuito de Estoril. El español quedó de rodillas mientras otros pilotos venían a toda velocidad. Esquivó al menos a 4 pilotos para alcanzar una zona segura fuera del asfalto portugués. A pesar del susto, el valenciano se reintegró en las clasificaciones y terminó en el lugar número 15. Esa sí que es salvada, ¿no? No la cuenta 2 veces. El piloto español. Y con esta imagen finalizamos el bloque deportivo de hoy. Pausa comercial, pero usted sigue informándose en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Estamos de regreso para contarle que están atemorizados los habitantes del barrio Estación de Cartagena, donde se han registrado peleas y balaceras entre feriantes. El último incidente fue registrado por uno de los vecinos en pleno sector patrimonial de la comuna. Mire. Bala percutada a las 7:45 de la mañana en pleno sector residencial y comercial de Cartagena.
Así despertamos los días miércoles con bulla, con pelea. Día que se instala una feria libre en este sector de la comuna de la provincia de San Antonio. Peleas que se repiten entre los mismos comerciantes que mantienen atemorizados a los vecinos de la calle General Bulnes con 21 de mayo. Existe temor entre las personas que trabajamos en la feria, tenemos ese sentimiento de que no hay seguridad. Estamos inseguros acá, pues hija, no hay mucha vigilancia. A la gente lo asaltan a la salida de los bancos. Violento incidente donde además de disparos y armas blancas se incluyen golpes de puño y empujones. Antes uno podía vivir tranquila, salir, y ahora da miedo salir. A mí una vez me asaltaron acá mismo. A la pelea entre los feriantes se suma este vehículo que amenaza con atropellar a las personas que discuten en medio de la calle. Conductor que se aleja y luego a toda velocidad regresa a buscar a su compañero. Carabineros asegura que el automóvil recibió varios disparos. Más de 10 impactos balísticos que recibió un vehículo, el cual fue uno de los participantes en dicha riña que se produjo en el lugar. Las autoridades aseguran que trabajan en un plan para mejorar la seguridad en esta turística comuna. Lo que se necesita mayor presencia de las policías en la calle, de investigaciones, de la Armada, esa labor investigativa que deben realizar precisamente para detectar armamento. Hay mucho armamento circulando en las calles. Nos enfocaremos en lugares abiertos donde hay mayor cantidad de gente, por supuesto, y también mayor delito. Violencia entre los feriantes que mantiene atemorizados a los vecinos de este patrimonial barrio de Cartagena. Peleas incluidos disparos entre estos comerciantes que se tomaron el sector. Y este martes es la gran final del premio Global Teacher Prize Chile 2020, un reconocimiento a nivel internacional que se conoce como el Nobel de la Enseñanza. 5 son sus finalistas, uno de ellos es Marjorie Lara. Esta educadora diferencial trabaja desde el año 2014 en el Centro Educacional Jorge Uneus Segers, que cuenta con más de 3.500 estudiantes y con un índice de vulnerabilidad del 90%. En ese espacio ha logrado, mediante el trabajo colaborativo, que todos los docentes del establecimiento tomen en cuenta la importancia de adaptar sus metodologías para que todos quienes puedan ser partícipes, por supuesto, de todos estos espacios. Cuando creemos en sus capacidades, creamos instancias de aprendizaje desafiantes para involucrarlos de forma activa en el proceso educativo, explicó Marjorie. Gracias a sus gestiones, ahora para sus salidas pedagógicas, existe un transporte adecuado para los estudiantes que tienen problemas de movilidad, quienes también empezaron a ser incluidos en las actividades de baile. De esta forma, esta educadora ha llevado su trabajo del programa de integración escolar, el PIE, mucho más allá y ha logrado, por ejemplo, que una exalumna que estudió bibliotecología ahora esté contratada en el colegio bajo la Ley de Inclusión Laboral. Por esto y mucho más, Marjorie es una de las 5 finalistas del Global Teacher Prize Chile 2020. ...24horas.cl. A lo mejor usted es uno de los muchos que lo están esperando. Este viernes será una nueva versión del Black Friday, el evento mundial que también se va a realizar en nuestro país como alternativa para adelantar los regalos de Navidad. ¿Cuáles son las marcas que van a participar? ¿Qué tipos de productos se van a ofrecer? Encuentra en 24horas.cl todos los detalles de lo que debe saber para este evento de la venta, el Black Friday. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches.